Argentina. Él fue el que fundó el Taller Ecologista de Rosario en 1985, fue director de campaña y director político de Greenpeace Argentina, también fue el presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue diputado nacional por el PRO hasta el año 19, me parece, Cali, que estuviste ahí. Y Hasta el año pasado. hasta el año pasado y actualmente Sí. encabeza Los Verdes, que es una organización donde, bueno, un espacio donde también debatir las ideas que tengan que ver con el medio ambiente. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, sí, te escucho perfecto ahora. Ah, bueno, te agradezco, Cali. Bueno, te estábamos llamando y te agradezco esta entrevista porque vimos una serie de twitters tuyos que muy interesantes, obviamente que tienen que ver con la agenda medioambiental de la provincia, tanto de la ciudad de Rosario en particular, pero también nos afecta en Funes, que tiene que ver con, bueno, obviamente la ley de humedales y estos cambios que hubo en la ley del manejo del fuego. Quería saber, y a la pregunta tiene que ver con esto, la política, los políticos, ¿estamos haciendo las cosas bien con respecto al tema de los humedales y el manejo del fuego? ¿Estamos realmente dando respuestas a esta problemática? Mira, con respecto al fuego, es decir, los incendios, las quemas que hemos visto este año de manera extendida por más de 12 provincias, Ujú. Argentina tiene te diría, un esquema normativo que es correcto, que el año pasado, o este año en realidad, fue al comienzo de este año, se desarticuló y comenzó a tener algunos problemas. Y creo Ajá. que una primer cuestión que complica el, el cómo atacamos esto cuando aparece, que es que el Plan Nacional de Manejo de Fuego, es decir, todo el esquema en cómo se prepara el Estado para Para responder ante responder. la emergencia, eso estaba concentrado en un organismo que se llama SINAGIR, que es un sistema nacional, digamos, para atender las emergencias de cualquier tipo. Y ahí están integrados todos los programas. Y esto responde incluso a una ley que se aprobó en el año 2016, digamos, para Exacto. tener al Estado al más alto nivel de capacidad de respuesta. Bueno, ahora esto comenzó a desarmarse. Les recuerdo que ese SINAGIR está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Sí. Y creo que allí, digamos, volvemos a un sistema medio frágil. Y después comienza esta discusión un tanto rara o que no lleva a ningún lado, que es entender que todos los incendios que se están produciendo durante lo que se han producido durante este año y que seguramente van a continuar, porque entramos en una etapa también seca, Sí, eh, entender que todos esos incendios son incendios especulativos, y como claro. se suele decir, especulativos inmobiliarios, y con esa palabra tratar de representar intereses siniestros. Por Ajá. supuesto que a veces hay, eh, digamos, un interés perverso, pero la verdad es que los incendios, cuando uno mira la extensión que han tenido y cuando uno mira que la extensión, como te decía, ocupa varias provincias, se han extendido por Paraguay, sur de Brasil, pero estamos hablando de otra cosa y que hay que atacarla de otra manera y con otra cabeza. Entonces, con esa lectura especulativa, esa lectura de esta cosa es una especulación inmobiliaria, se pensó una modificación de la ley de fuego eh, pensada para castigar a los propietarios de los suelos, Que supuestamente de los están predios que han especulando. sido. Claro, claro. Entonces, la verdad que culpabiliza indiscriminadamente, o sea, sean incendios intencionales, sean incendios producidos por causas naturales, o sea, sin medir ningún tipo de vínculo de culpabilidad, se los criminaliza y se le castiga la disponibilidad de esos suelos. Es decir, hay una primera cuestión que es que se prohíbe el cambio de uso de suelo por periodos muy extendidos. La ley mejoró
respecto de lo que teníamos como primer dictamen, una cosa espantosa, pero Claro. digamos que los predios no pueden modificar su uso entre 30 y 60 años, dependiendo de qué se trate, y con limitaciones a la disponibilidad patrimonial. Digamos, una situación que no tiene nada que ver con la protección Ambiental. de cómo atacamos Sí. esta situación o estos eventos. Y la respuesta es, como te digo, meramente culpabilizante. En esta idea de culpabilizar al campo y de generar esta disputa que insisto, no conduce a nada, porque no termina dando respuesta a nada. Y quiero aclarar que con respecto a incendio de bosques o incendio de cualquier tipo de masa boscosa, digo cualquier tipo porque puede ser nativa, puede ser implantada, puede ser productiva, puede ser, digamos, de los tantos bosques pequeños que hay en las ciudades, en las zonas, digamos, metropolitanas. Imagínense los bosques de Villa Gesell o Claro, los bosques de Ceiza, bueno, ese claro. tipo de bosques que no entran en la categoría de bosque nativo, todo eso ya está protegido. Y más, es imposible revertir el uso de ese suelo. Es decir, por más que se queme, no hay posibilidad de que eso cambie de uso de suelo. Por lo tanto, cuando se dice que se va por eso, en realidad ya está legislado, estamos sobre legislando y mal. Digo, bueno, estoy por ahí extendiéndome mucho, pero la verdad No, no, es que es las que lo decías muy complicaciones que bien esta en el modificación video trae ese. son muchas. Lo decía bien en el video eso. En realidad parece que estamos retrocediendo en la protección cuando se imponen 30 años porque estos ya estaban protegidos con otras Sí, legislaciones, ¿no? exacto. No, Exactamente, exactamente. Y más aún, es una ley que comienza a colisionar con leyes preexistentes. Y claro. cuando hay solapamiento, vos tenés que definir claramente qué prevalece sobre qué. Te doy un ejemplo. Sí, Tenemos una ley nacional que regula las quemas. claro. Vos sabés que la quema de pastizales es un mecanismo, te diría, productivo, que bien o mal se utiliza y está regulado por leyes. Digamos, para que no se De descontrole. regeneración del suelo. Bueno, no distingue. Ah, ¿Cómo? Perdón. de regeneración del suelo, digo, ¿no? Esta quema es para que salga con Exacto, más fuerza, te exacto. decía los abuelos del campo, me lo decían a mí, así que con eso sale más fuerza. Sí, sí, sí. Hay momentos en el año, en que las quemas para renovar pastizales se realiza. Bueno, esta ley no dice nada en cómo interactúa estas modificaciones con esa ley. Y al no discriminar, bueno, la quema de un campo, ¿qué significa? Va a tener repercusiones Claro. patrimoniales, en no cambio de uso de suelo. Entonces, y además, quiero aclarar esto, cuando se queman predios, y como hemos visto que incluso se ha quemado predios que están muy cercanos a zonas urbanas, a zonas, digamos, con casas, viviendas, en Córdoba lo vivimos, esos suelos no solamente pueden cambiar para usos, digamos, inmobiliarios, pero no pensemos mal, digamos, no pensemos en eso especulativamente. Que una ciudad decida tener un plan de viviendas y de expansión de la zona urbana son programas legítimos. Claro. Que una ciudad pretenda, en un predio que está cercano a la ciudad, desarrollar un parque industrial o un relleno sanitario o lo que sea en términos logísticos que hace al desarrollo urbano, bueno, si ese predio se incendió, ya no se puede utilizar. Te das cuenta que termina de manera indiscriminada congelando situaciones que O sea, avasalla también a veces no tienen nada que ver con... normativas provinciales y locales y regula en términos de ordenamiento urbano cuestiones que ya están reguladas desde el ámbito local. No te digo, esto va a ser una Por de supuesto. conflictos y hasta de demandas y presentaciones judiciales si llega a salir. Tiene media sanción esto nomás, Cali, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Vos pensás lo siguiente, este año se quemaron 900.000 hectáreas. Fua. El año que viene se quemarán, vamos a pensar positivamente, se queman 300.000, 400.000 hectáreas. Y el otro año se van a quemar otras tantas hectáreas. Imagínate cuál es la estructura del Estado para administrar las prohibiciones que se van generando en cada hectárea que se quema, acumulativamente año tras año. Imposible. No dice la ley quién se va a encargar de eso.
O sea, porque la Autoridad Nacional del Fuego, las potestades que tiene es cómo se prepara y cómo actúa para apagar los incendios. No tiene controles regulatorios Entiendo, patrimoniales para verificar si los suelos, los predios cambian o no de uso. entiendo. No dice quién lo va a hacer. Entonces Claro, vos imaginate que el Estado se ve con ese caos de enormes cantidades de tierras que tiene que administrar para que no cambien de uso, para que no sean subdivididas, para que no se pongan a la venta. Bueno, una situación, insisto, caótica, que no va a terminar en nada y va a claro, generar conflicto, como exactamente. vos decís. Otra vez el Infinitos Estado conflictos. fracasando, poniéndose metas obviamente incumplibles, irrealizables, y ante la gente como que no solucionó ningún problema, digamos. Y decime, Cali, te hago esta pregunta. Nada, Sí. es esta cosa. Perdón. No, Sí, no, sí, dale. era saber entonces qué esperamos, digamos. ¿Hay realmente deberíamos tener expectativas los ciudadanos santafesinos, los rosarinos, los funenses, que por ahí queremos ver una solución, no digo definitiva, porque sabemos que es complejo, pero porque se ha puesto mucha atención en estas leyes, sobre todo en la ley de humedales, como que bueno, con esta herramienta estaríamos dando, no sé, la respuesta final a todo esto. ¿Qué deberíamos pensar, digamos, en esto? Sí, hay un punto en el cual ambas normas o ambas ideas de regulación se interconectan y pueden ser virtuosas. Cuando yo te decía que los bosques ya tienen un nivel de protección Claro, que en caso de que ocurran incendios, el uso de ese predio ya tiene una definición que es de bosque y por lo tanto tiene que venir un proceso de regeneración. Digamos, pero ¿por qué eso existe? Porque previamente a que ocurra el incendio ya hubo una definición incluso por ley provincial de que esa zona, esas hectáreas son de bosque nativo o lo que fuere. bien, Entonces, ahí el fuego ocurre y lo que se prohíbe es el cambio de uso de algo que ya estaba definido previamente, ¿se claro, entiende? claro. Entonces, acá lo loco es que aparece el fuego y inmoviliza predios que no tenían una definición previa acerca de qué usos se tenían. Entonces, el caso de humedales, si tuviéramos una buena ley de humedales, ocurriría lo mismo que con bosques. Vos ya tenés definido el tipo de uso del suelo en áreas de humedales, es decir, cuáles son intangibles, cuáles tienen un determinado nivel de intervención, cuál es un nivel mayor de intervención, es decir, vos ya tenés definido qué sí y qué no No, podés hacer en los claro. humedales. Entonces, si aparece el incendio, si ocurre el incendio, bueno, vos lo único que tenés que hacer es no modificar lo que tenías previamente, o sea, para evitar que el incendio se lo utilice para modificar el estatus previo. Entonces, Entiendo. el fuego no puede ser sagrado, es decir, lo que No, toca inmoviliza. El fuego, lo que no puede ocurrir es que el fuego sea la manera de cambiar el uso. ¿Se claro. entiende? Entonces, Sí, sí, con sí. la ley de humedales, vos tendrías también esos ecosistemas, lo que se suele decir, ordenados territorialmente. Entonces, cuando aparecen los incendios, lo que debemos preservar es que los incendios no modifiquen, no permitan la modificación del uso del suelo. Pero el uso del suelo ya está definido previamente. Está claro. Si lo que se pretende, como esta propuesta del oficialismo, es que el fuego sea lo que en definitiva termina inmovilizando esos territorios, lo cual, insisto, genera muchos conflictos para obra pública, para el desarrollo urbanos. Digo, porque a veces solamente se lo Actividades piensa que esto claro. inmoviliza frente a los countries, ¿viste? Los Sí, sí. countries es el 0,1% de las áreas afectadas por incendios. Ah, mira vos. Bueno, Cali, te llevo a otro plano porque tenía que ver con esta idea de generación distribuida de la energía Vamos. renovable o este concepto de transición energética que, digamos, lo exponés muy bien. Te cuento para que conozcas, Fune tiene, cuando llega el verano, el problema todos los años de que empiezan los grandes cortes. Somos una ciudad más o menos que podría llegar a, si la provincia de Santa Fe digamos, adhiere a un régimen distribuido de generar energía para no tener este problema, porque un calorcito y tuvimos, no te miento, en el último mes fácil 16, 17 cortes, digamos. Contanos un poco cómo nos ayudaría, qué es lo bueno que podríamos hacer los usuarios finales energéticos si tuviéramos
esta adhesión a la ley de generación distribuida y hace este camino a la transición energética a otras energías, ¿no? Renovables, la que vos venís desarrollando, ¿no? Los usuarios hoy tienen la oportunidad, la opción, desde el punto de vista tecnológico, incluso en la ecuación económica, de poder generar energía para su propio consumo, energías renovables, básicamente fotovoltaica, solar, Sí. digamos, la más adaptable en los ámbitos urbanos en general. Y lo pueden hacer incluso con la posibilidad de que si tienen excedentes en algún momento, poder entregárselo y vendérselo a la distribuidora. Eso no tiene ningún tipo de barrera tecnológica. Es una ecuación económica, en muchos casos eso ya está dando muy bien, a pesar de las tarifas que están congeladas. Con lo cual, quiero decir que esa opción ya está. Esto es virtuoso en varios sentidos. Esto significa que vos estás generando energía muy cerca de los puntos de consumo, con lo cual las redes están menos exigidas en términos de transmisión, que es lo que suele suceder cuando vos tenés una infraestructura que está medio precaria, como vos decís, en los veranos, en el calor, cuando más la ciudad crece porque tiene más población, digamos, bueno, aparecen los alquileres de verano, etcétera. Todo eso genera más consumo. Entonces, los transformadores, las líneas están sobrecargadas, no están actualizadas. Por ahí se producen cortes, se queman transformadores, etcétera. Claro, sí, con lo cual la generación distribuida alivia de esa carga. Es virtuoso porque para la red de distribución está generando una situación más equilibrada, o sea, contribuye en ese sentido, más que además esas pérdidas son menores a escala nacional y eso, por esas razones, se han declarado de interés nacional este tipo de generación. Ahora, la novedad es que al fin, y esto así, al fin hubo un acuerdo esta semana que pasó entre el PJ en Santa Fe y el socialismo, básicamente, en el cual se pusieron de acuerdo en un texto que hay una adhesión plena a la ley nacional y se generan algunos mecanismos propios provinciales para poder promover esto. El viernes pasado, ayer, o el jueves, no recuerdo, cuando hubo sesión del Senado, no pudo tratarse, esto pasa para el día lunes, así que ojalá tengamos esta ley. O sea, es inminente, es inminente. Enorme. Pensemos. Perdón, ¿cómo? Es inminente, digamos, que tengamos la adhesión a la ley nacional con el acuerdo digamos. Bueno, es un triunfo también de un trabajo que vos venís realizando hace mucho tiempo, porque digamos, la ley nacional la has impulsado a capa y espada, digamos, por toda la Argentina. Sí, así, literalmente, en todas las jurisdicciones. En este momento, a veces una ley de este tipo no termina cuando se aprueba en el Congreso de la Nación. Eso es algo que debemos aprender. Estas leyes que necesitan la adhesión y que además son leyes disruptivas porque generan nuevas situaciones, nuevas realidades que deben ser posteriormente administradas en cada jurisdicción. Pensemos en el sistema eléctrico, en la provincia tiene su propio organismo regulatorio, su propia distribuidora, es decir, debe ser adoptada la ley nacional por parte de las jurisdicciones, con lo cual, aprobada la ley nacional, ya para mí era previsible que comenzaba un trabajo en cada una de las jurisdicciones. En este momento, con mucha atención en Santa Fe, Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires, que son tres provincias que tienen, insisto, un potencial inmenso, no solo en áreas urbanas. Pensemos que todos los establecimientos rurales de todo tipo tienen muchas posibilidades, y quiero dar una idea de lo que pasa en el mundo. Cuando digo el mundo, la verdad que para observar lo que pasa con estas situaciones, basta mirar lo que ocurre alrededor nuestro. Brasil tiene ya en tan solo 6 años, algo así de desarrollo, de que tiene legislación muy parecida a la que tiene hoy Argentina, tiene aproximadamente 3.000 megavatios instalados en los techos de la gente. Si la gente ya ha colocado una cantidad de instalaciones que suman 3.000 megavatios. 3.000 megavatios. Para tener una noción de lo que significa eso es más del doble que todo el parque nuclear en Argentina. Sin el solo centavo, sino que lo
privado a través de instalaciones de 3 kilovatios, 5, 10, 100, 200 kilovatios en pymes, en establecimientos rurales, en viviendas. O sea, te das cuenta que la contribución es muy grande en términos de generación y de generación Y en solo 6 dispersa, años distribuida, ellos que, han como te generado decía, esta contribuye posibilidad. a la... Sí, 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 Es increíble, digamos. absolutamente. México está cerca de los 2.000 megavatios, Chile está en 200 megavatios, Argentina tiene, para dar Claro. una idea, tiene 6, Bueno, vos sabés, contando declaradas y instalaciones no declaradas. yo soy originalmente de la provincia de Jujuy, así que estamos un poco orgullosos de lo que es Cauchari, digamos. Sé que esta empresa que también está innovando en términos de otras energías renovables, pero es muy bueno el ejemplo, porque no tenemos que ir a Europa, a los países del primer mundo. Estamos diciendo que Brasil, que No, no, México están generando ya energía los usuarios, nosotros podríamos hacer lo mismo, digamos. O sea, esto que salga de la... mira, sí, te escucho, te escucho. sí, totalmente. Yo te digo, vos recién hablabas de la transición energética y creo que miremos lo que sucede, por ejemplo, en Chile. Chile ya tiene 25% de su matriz eléctrica renovable. Este año va a instalar, el próximo año va a instalar una potencia similar a la que Argentina tiene instalada, o sea que sigue creciendo permanentemente y tiene un plan de transición, de descarbonización, o sea, de eliminación total de los combustibles fósiles, con metas muy precisas al 2030, 35, 40. Bueno, en materia energética tenés que programar de esa manera. Claro, Pensemos que esos son los plazos. los proyectos requieren un tiempo, absolutamente. Entonces, hoy carecemos totalmente de ese tipo de planificación. A ver, eh, en lo que va del año, o sea, vamos a cumplir un año de gestión de este gobierno, vos viste lo que pasó con la Secretaría de Energía, un caos, no Un tenemos caos, plan energético, así que mucho menos tenemos un plan un caos. en materia de Y renovables. con un Es episodio un medio raro pecado lo que estamos haciendo. de donde al secretario de Energía lo encontraron violando la cuarentena, en una situación muy precaria. Cuando vos hablas de estos periodos, Cali, y ya te llevo después la última pregunta, si te libero, como por ejemplo de Chile, ¿incluye el transporte masivo de pasajeros, por ejemplo, de convertir bueno, del diésel o de la nafta que utilizan por ejemplo, la energía eléctrica, digamos? Vos mostrabas un poco también lo de buquebús, a hidrógeno, pues creo que era, ¿no? Lo que cosa. Entonces, hay Claro. una... Sí, te escucho. Sí, mira, en el caso, ¿me estás escuchando? Sí, 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 te escucho, te escucho. En el caso de Chile y en el caso de varios países, Colombia, Uruguay mismo, ya han comenzado con una incorporación de automóviles y de buses eléctricos, y eso es lo que va a ocurrir, digamos, lo que debe ocurrir. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada de eso. El proyecto de ley para empezar a darle forma o adecuar al marco normativo para que eso empiece a ocurrir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de estas cosas ya son competitivas, Claro, ya están disponibles. claro, El desafío que tenemos muchas veces es un desafío regulatorio, es decir, tenemos que adecuar las normas para que estas cosas sucedan. claro. Es como lo que hablábamos antes, o sea, la traba en Santa Fe es la norma, no es ni la Increíble, economía ni la tecnología. Bueno, todo esto sucede increíble. y es donde estamos muy atrasados. Y creo que la irrupción en este momento por los costos, donde el hidrógeno va a ser una parte sustancial de esta transición energética. ¿Y por qué el hidrógeno comenzó tan fuerte a hablarse ahora? Bueno, tiene que ver con la baja del costo de las energías renovables, porque el hidrógeno se obtiene a partir de electricidad y viene a cubrir un segmento muy difícil. Estamos hablando de la industria metalúrgica, estamos hablando del transporte pesado, es decir, ferroviario, camiones que transportan, digamos, cargas pesadas en largas Y distancias, marítimo, el caso del transporte naval. claro. Entonces, el hidrógeno se va configurando hacia el año 2030 como un nuevo commodity, donde va a haber países grandes proveedores, porque tienen la posibilidad de producir a gran escala, y grandes lugares o sitios de consumo.
puede ser Europa. Y en este momento se están configurando esas relaciones, vamos a llamarlas regionales o bilaterales, para generar esos mercados que se están configurando. Chile picó en punta y Chile está armando su economía para prepararse, pero no prepararse, se está parando efectivamente con esos países europeos para ser un proveedor de hidrógeno en pocos años más. Bueno, Argentina está fuera del mapa en todo No te esto. puedo creer. Insisto, el petróleo, el gas tienen sus días contados, tienen un rol para cumplir este periodo de corto plazo, pero va menguando la demanda de esos combustibles, y eso es así por obligaciones que tienen que ver con restricciones por el desafío climático. Entonces, tenemos aquí, o sea, Argentina no tiene ninguna condición diferente a la que tiene Chile. Claro. Yo hago la comparación, no es una comparación odiosa, sino una comparación de que ellos tienen un curso muy parecido al nuestro y menor, y logran, por estabilidad, por continuidad, costos muy bajos. Nosotros, cuando generamos un impuesto al viento, lo que hacemos es pegarnos un tiro en la pie, obviamente. Increíble. Porque entonces la posibilidad de que aparezcan inversiones, la posibilidad de que esas inversiones lleguen de manera con financiamiento barato, bueno, todo eso se hace de bolsa, y con lo cual la premisa que yo dije básica para poder producir hidrógeno, que es tener producción de energía eléctrica renovable muy barata, bueno, hoy Chile lo tiene, porque tiene un valor que califica con el valor a nivel global. Nosotros seguimos siendo muy caros, pero caros por desconfianza, ¿sí? Claro. Nuevamente, sí, no es por un problema tecnológico, no es un problema es la gobernanza, de naturaleza. La gobernanza de todo este proceso, digamos. Te queda un trabajo amplio, Cali, para convencer a políticos, a dirigentes, porque no estamos todos preparados, y me incluyo, digamos, en términos de conocimiento, porque muchas veces lo vemos como si fuera todo lejano a estas cosas, y tenemos que resolver los temas chiquititos de acá, y en verdad estamos ante una oportunidad de transformar con todas estas nuevas tecnologías, o bueno, mejor dicho, todas estas energías renovables, una posibilidad que se le abre a la Argentina para desarrollarse y generar oportunidades donde vivamos un poco mejor en términos generales. Me parece que ese trabajo lo vas a tener que seguir haciendo, Cali, porque falta, no falta. Sí, por supuesto. Cali, por supuesto, yo, digamos, y en esto mi dedicación plena para que la transición energética suceda en Argentina. Porque además, no solo, obviamente tiene virtudes más que suficientes desde el punto de vista ambiental. Realmente trato de señalar aquellos aspectos pragmáticos desde el punto de vista económico que son vitales. Es decir, los acuerdos comerciales cada vez más llevan dentro de su lógica la componente ambiental y básicamente la componente climática. Ustedes lo han visto con los conflictos en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que toda la conflictividad final para llegar a ese acuerdo tuvo que ver con cuestiones ambientales y lo sigue teniendo, con lo cual para poder seguir inserto en el mundo vos tenés que cumplir ciertos requisitos. Entonces Argentina no está percibiendo los problemas que va a tener dentro de algunos años por no hacer las cosas correctamente hoy. Bueno, ojalá lo vayamos revirtiendo. Te hago la última pregunta, Cali. ¿Tenés expectativa con este cambio de administración a nivel de Estados Unidos con respecto a su compromiso ambiental? Porque habíamos tenido 4 años muy duros con la administración Trump en relación al no cumplimiento y su salida de numerosos acuerdos que, digamos, retrocedimos acá. Entonces, tenemos a Biden por asumir, y que ¿qué va a hacer, digamos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece? ¿Qué expectativas tenés? A ver, yo tengo muchas expectativas. Creo que es un cambio sustancial. La política de Estados Unidos es tremendamente influyente en el clima político global. Claro. Creo que los años de Obama fueron muy importantes. El staff de política internacional y específicamente del tema climático, la administración Obama fue excelente. Permitió colocar a China en esta dinámica, permitió que tengamos el Acuerdo de París, es decir, logró
que haya un liderazgo del G20 para encaminarse en este sentido. Digo, no fue solamente Estados Unidos. Cali, pero cayó justo veníamos hablando de energía, bueno, en el medio en el que estabas diciendo el cambio viene un rayo de Trump, así un rayo Trump que interrumpió lo que estabas diciendo, así que cerremos con lo que estabas, por favor, comentando, porque fue muy extraño. Sí. Nos cortó la luz en toda la ciudad, pero volvimos. Sí, bueno, es la mala onda de Trump. Bueno, creo que no, yo soy muy optimista con el caso de Biden porque hay un gran compromiso y la gente que ya está colocando para retomar la agenda climática es gente muy buena. El caso de John Kerry, sí, claramente. el delegado presidencial para liderar el proceso, creo que es muy bueno. Yo he visto a lo largo de los años el proceso climático, la discusión política en torno al tema climático, y creo que está colocando, bueno, nuevamente gente muy idónea y con mucha garra para volver a poner a Estados Unidos de liderazgo. Así que soy muy optimista. Era muy necesaria este cambio en Estados Unidos. La verdad para que sí. Todos. La verdad que sí, estamos de acuerdo. Bueno, Cali, te hemos robado un montón de minutos, pero bueno, valía la pena. Te seguimos en redes, te seguimos en tu página. Nos parece que la labor tiene que seguir desde acá, Estación Line. Los micrófonos están abiertos. Cuando quieras volver a exponer, digamos, te vamos a invitar, porque realmente esto que va a producir en Santa Fe, que capaz que la semana que viene ya lo tengamos, damos un pasito más a aquello que necesitamos, y te digo imperiosamente en Funes, porque nosotros no tenemos grandes edificios, somos la mayoría casas, podemos perfectamente desarrollar tecnologías fotovoltaicas para contribuir a la red y de alguna manera alivianar a esa infraestructura un poco precaria que tiene la EPA, que digamos es difícil de renovar con tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho la comunicación, gracias por haberte levantado un sábado tan temprano, perdón, digamos, y estamos al habla, ¿eh? Dale, un gusto, gracias a vos y bueno, ojalá la semana que viene estemos hablando de buenas noticias ahí en Santa Fe. Ojalá, ojalá. Bueno, estuvimos ahí en comunicación.